que este webinar contribuya de alguna manera a este objetivo. Y bueno, en este marco, en el marco del tema que estamos abordando, vamos a responder una segunda pregunta. Vamos a pasar a un bloque número 2. La pregunta es, ¿qué son las emociones y qué significa gestionarlas? Iniciamos la ronda de respuestas con Ruth Céspedes. Adelante, Ruth. Gracias, Liz. Voy a presentar ahora nuevamente una lámina para que podamos revisar este concepto. Queridos docentes, a ver, deseo invitarlos a mirar esta imagen. Imagínense ustedes que están caminando y de pronto aparece este leopardo. ¿Qué es lo que naturalmente haríamos? Correr, huir, ¿no es cierto? Tratar de salvar nuestra vida, porque vemos que quien viene no viene a darnos un cariño, sino parece que viene en una postura amenazante. Las emociones son respuestas biológicas ante ciertas situaciones que el cuerpo nos da como estrategia de supervivencia. En ese sentido, cada emoción tiene una función y nos ayuda a adecuarnos a nuevas situaciones y actuar para responder a necesidades que se nos presentan. De alguna manera tiene esta función de protección frente a una amenaza. Quisiera ir desarrollando el concepto de emoción a través de estas imágenes. Les voy a presentar una segunda imagen. Quisiera invitarlos acá a que puedan ver con detenimiento qué es lo que está sucediendo. Una persona tose, mientras que la otra persona que está delante, ¿cómo lo vemos? Mire su rostro, mire su cuerpo. ¿En qué actitud está? ¿Qué estará sintiendo? ¿Qué emoción nos está reflejando ese rostro? Según Rafael Vizquerra, quien se ha dedicado al estudio de la educación emocional, nos dice que la emoción es un estado complejo. Nos habla que es un estado complejo el organismo caracterizado por una excitación o perturbación que nos predispone a una respuesta organizada ante un acontecimiento externo o interno. Por ejemplo, el enojo o ira que puede sentir una persona frente al acontecimiento de abuso o injusticia que se comete hacia una persona vulnerable. O la alegría que puede experimentar una persona cuando alguien le dice que lo ama. De repente algunos de ustedes han tenido esa experiencia. ¿Cómo se han sentido cuando alguien les dice que lo ama? En este slide quisiera mostrar más bien y desmenuzar un poco este concepto complejo de la emoción. Una emoción se activa a partir de un acontecimiento o evento. Cuando interpretamos ese acontecimiento o situación, se genera la respuesta emocional, la cual tiene 3 componentes. Por ejemplo, tiene el componente a nivel orgánico, donde se muestran respuestas como la taquicardia, sudoración, en fin. También tenemos el otro componente comportamental, reflejado a través de la expresión facial, el movimiento del cuerpo. Y también la experiencia subjetiva, es decir, aquello que se registra en el mundo interno, esa experiencia que se está viviendo. Todo esto nos predispone a la acción. Y la predisposición a la acción nos lleva a enfrentar la situación o a escapar de ella. Esta predisposición depende de nuestra experiencia de vida, del tipo de educación emocional que hayamos tenido y de cuánto hemos aprendido a regular nuestras emociones. Tal vez algunos tienen mayor predisposición a actuar guiados por la emoción del momento y otros no necesariamente. Un ejemplo de que un mismo evento puede generar emociones distintas en distintas personas podría ser lo que estamos viviendo actualmente en la educación a distancia. Por ejemplo, para algunos, la educación a distancia se ha convertido más bien en una motivación para prepararse en el uso de la tecnología, pero para otros puede significar el enojo y la frustración. Aquí quiero pasar más bien a responder también cómo gestionamos las emociones. Gestionar las emociones se entiende como esa capacidad de identificar
y aceptar las propias emociones, regulando su forma de expresarlas para que influya positivamente en uno mismo y en los demás. Para ello, es importante que podamos identificar cuáles son esas emociones que nos puede producir una determinada situación, reconocerlas, comprenderlas. Por ejemplo, cuando me siento molesta por la llamada de los padres de familia en cualquier momento del día, hacer un alto e identificar la emoción y los pensamientos o la valoración que hacemos de estas emociones. El segundo punto es ser capaz de expresar adecuadamente las emociones, es decir, poderlas verbalizar, escribir lo que estamos sintiendo. A veces vivimos tan apurados y reaccionamos sin habernos detenido a pensar sobre nuestro actuar. Decir, yo me siento enojada o yo me siento triste, es una forma también que nos ayuda a ser conscientes de nosotros mismos. Un tercer punto es analizar, poder conocer las causas que generan estas emociones y las posibles futuras consecuencias de nuestras acciones. Regular es tomar conciencia de la relación entre la emoción, el pensamiento y el comportamiento, y poder tener también formas adecuadas para afrontarlas. Hasta aquí puedo responder en relación a cómo regulamos las emociones. Gracias, Liz. Ruth,